Y es por eso que tenemos ese deseo, ¿no?, de generar estos espacios de talleres, de poder aprender de toda la experiencia y el conocimiento bíblico que tienen nuestros pastores, que han aconsejado tanto tiempo, y obtener herramientas que nos sean útiles para poder aplicar, ¿no?, en los discipulados que muchos de nosotros estamos llevando a cabo. Pero al mismo tiempo, ¿no?, saber que el Señor nos discipula también a nosotros y son herramientas que conocer los atributos de Dios. O sea, hay una frase que suele usar Mariano en las prédicas, por ejemplo, ¿no?, que la soberanía de Dios es la mejor almohada en la que puede descansar un cristiano, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones, de comprender atributos de Dios y poder llevarlo a la práctica en las situaciones que todos nosotros enfrentamos, seguramente va a traer un montón de consuelo y ánimo, ¿no?, para nuestras vidas y para la vida de aquellos a quienes discipulamos. Si recuerdan, o haciendo memoria, ¿no?, la primera reunión que tuvimos habíamos hablado acerca de qué era el discipulado, ¿no? Luego tuvimos un taller que dio Marcos, que fue acerca de las suficiencias de las Escrituras, o sea, la importancia que tiene el usar la palabra de Dios, ¿no?, a la hora de aconsejar, no nuestras opiniones. Luego también tuvimos un taller con el pastor Miguel acerca de que siempre el objetivo de la consejería es el corazón, ¿no? O sea, que haya un cambio en nuestros corazones y no simplemente un cambio de conducta externa. Luego vimos distintas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de aconsejar, principios básicos como por ejemplo la importancia de aprender a escuchar, de no anticiparnos a tratar de entender todo lo que la persona nos quiere decir y revolearle un versículo por la cabeza, sino aprender a escuchar en primer lugar, aprender a hacer preguntas, entre otros, muchos otros principios. Después hemos tenido también un taller sobre salud mental que lo dieron nuestra hermana Anamá y nuestro hermano Nacho, que ambos son médicos, que también nos enseñaron un poco qué cosas debemos tener en cuenta, siempre a la luz de la palabra, para esos temas. Y en esta oportunidad hemos tomado este tópico porque nos parece importante el recordar la importancia que tiene el tener en cuenta a Dios, ¿no?, a la hora de aconsejar y cómo Él es el principal consejero. En esta oportunidad lo va a estar dando el pastor Miguel. Así que, como siempre, animarlos a cada uno de ustedes a invertir sus vidas en esta tarea que el Señor nos dejó. Y esperamos que pueda ser un hermoso tiempo para aprender más de la palabra de Dios y de conocer a nuestro Dios. Así que, Miguel. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que es un tema precioso el que vamos a tocar. No sé si leyeron el mensajito, si les llegó, había que traer lapicera, había que traer, si es posible, un cuaderno, lápiz. Muy bien, Nico. Me quiero sacar la idea de sermón. Esto no es un sermón, aunque estamos en el lugar de los domingos, donde predicamos la palabra, pero entendíamos que por ahí era más cómodo hacerlo acá por un tema de espacio, ¿sí? Pero si trajeron hoja y algo para escribir, o sé que muchos tecnológicos usan el aparato, el celular, pueden hacerlo porque no vamos a tener una dinámica muy recurrente, porque no es la intención de este taller que el que no sabía aconsejar sepa aconsejar cuando termine este taller, en estas 2 horas que vamos a estar juntos. Para nada. Sí que vean la importancia y a qué apuntamos para aconsejar, pero algo van a escribir seguramente, quédense tranquilos que es solo para ustedes. Una nota importante, el título puede llevarnos a pensar que la teología es una herramienta de la consejería, ¿sí? Como que la teología surge como una necesidad de la consejería o que está como subordinada a la consejería,
pero en realidad la consejería bíblica, que es lo que nosotros creemos, la manera de abordar al ser humano y las cuestiones de su percepción, la consejería bíblica existe como una forma de hacer teología, de aplicar la teología, ¿sí? Sin una teología bíblica no existiría algo como la teología bíblica, ¿sí? Así que habría que como que invertir los roles. Si podemos decir, para empezar, que es importante conocer los atributos de Dios, porque justamente son la razón de ser de dicha consejería. En simples palabras, si no conocemos a Dios y por ende sus cualidades o atributos, no podemos aconsejar ni discipular bíblicamente. Así que en realidad no es que estamos con un eslabón, con una ramificación de la consejería, sino esto es el todo. La teología es clave para el objetivo de este taller. No buscamos que salgas de este taller, de este encuentro, como un consejero experto, sino que buscamos que sepas cómo bíblicamente debes aconsejar, cuál es el camino. Con que sepas por dónde es el camino, ya la tarea nuestra está por lo menos terminada, la de este taller. Este es el objetivo, discipular o aconsejar, esto es lo que queremos que te lleves. Busca que las personas tengan como fin amar a Dios, conociéndole y confiando en Él al obedecerle. Obviamente esto lo vamos a desarrollar y ampliar. Pero la idea es que vos como consejero o como aconsejado, esa forma de buscar a Dios tenga el fin de amarle, conociéndole y confiando en Él al obedecer su palabra, ¿sí? Entonces acá es donde arranca la tarea y vamos a tomarnos para esto tan solo 5 minutos de reloj, ¿sí? Esta tarea involucra leer estos 2 casos, no se asusten por favor, estos 2 casos, por eso temía por este momento. Yo los voy a leer, son 2 párrafos cortitos. Y yo quiero que vos en tu papel, solo para vos, anotes consejos que le darías, ¿qué harías con estas 2 personas que vienen delante tuyo? Son un hombre y una mujer. Lo más natural y lo que siempre aconsejamos es, vos te vas a encontrar como varón con un varón y vos como mujer con una mujer, o un matrimonio con un matrimonio y así. En este caso tenemos el caso de Eric. Eric es un cristiano de 20 años que ha estado batallando con el pecado de ver pornografía por los últimos 3 años. Antes de él experimentar estas tentaciones, él sabía que la pornografía existía, pero él nunca había puesto sus ojos delante de una pantalla, ya que sus padres monitoreaban el uso de la tecnología de una manera cuidadosa en su hogar. Eric descubrió la pornografía en un viaje con sus amigos en las afueras de su ciudad. Ellos le introdujeron a esto a través del móvil. Desde entonces, Eric ha estado viendo de manera frecuente. El problema fue de mal en peor, cuando Eric se mudó a los dormitorios de su universidad, donde él tenía acceso libre a internet en su computadora y en su móvil. Hace unas semanas Eric llegó a la conclusión de que como creyente en Jesús, él debe tratar su pecado de una manera agresiva. Él hizo lo más difícil y habló con su padre de la situación. Su padre le ama y quiere ayudarle, pero él no tiene idea de cómo tratar esta situación. Eric y su padre vinieron juntos a hablar contigo y buscar ayuda en esta situación. O sea que tenés a los 2 delante tuyo con esta situación. Por otro lado tenemos a Sara. Sara es una mujer de 34 años, madre de 3 hijos, quien ha venido a tu oficina, como si fuera un consejero, ¿no?, que tiene oficina, buscando ayuda con su depresión. Ella dice que se ha estado sintiendo terriblemente triste los últimos 6 meses y ha tenido especial dificultad con las responsabilidades de la vida. Ella ha venido a ti buscando tu opinión como consejera bíblica acerca de qué hacer al respecto. Sara tiene muchas amigas que han recibido pastillas antidepresivas de parte de sus doctores familiares. Aparentemente la medicina ayudó por un tiempo, pero ellas experimentaron efectos secundarios importantes, los cuales causan preocupación para Sara. Ella te hace una pregunta muy importante. ¿Crees que debo ir ante mi doctor para pedir antidepresivos? Hermanos, agarren su hoja, su lápiz. Esto es
Ustedes ante estas personas imaginarias, son casos que yo tomé de una materia que tuve que dar, ¿sí? Son dos casos en el cual ustedes tendrían que decir, bueno, yo arrancaría de esta manera, diría esto, le compartiría este versículo, lo que vos quieras. Quiero que hagas pocas líneas, muchas líneas, no lo vamos a, para que te quedes tranquilo, no lo vamos a pedir que lo digas en voz alta, es para vos, es para que veamos cómo arranca tu mente, y Sara y Eric van a estar en nuestra mente a medida que vamos en esta charla, en este taller, en esta exposición, ¿sí? Así que tomémonos 5 minutos, ¿sí?, para escribir unas líneas de Eric, el caso de Eric y el caso de Sara, ¿sí? Muy bien, hermanos. Pensaron que me había olvidado de los 5 minutos. Esperen que vuelvo para atrás. Tenemos acá los casos y nada más me quedo tranquilo de que han escrito, ¿sí? Quizá escribieron, seguramente si trajéramos toda la información que ustedes volcaron, pocos coincidirían en la manera de arrancar. Por eso el objetivo de este taller, y vuelvo a marcarlo, es que entendamos que discipular o aconsejar busca, quizá hay diferentes maneras, hoy vamos a ver en la segunda hora un método, pero hay diferentes maneras de abordar, pero busca como único fin que el aconsejado y el consejero, obviamente, ame a Dios conociéndole y confiando en Él al obedecerle. El pasaje clave que tenemos, que utilizamos es este, porque también nos muestra el propósito del ser humano, ¿no? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, hemos aprendido de Lamentaciones, quien fue escrito por Jeremías, y antes de Cristo escribe esto. Ya el propósito, antes de que Cristo manifieste la salvación por medio de su obra en la cruz y su resurrección, ¿sí?, ya se entendía que el ser humano tenía una sola cosa a la cual perseguir, y era conocer a Dios, conocer de sus atributos, tener una relación con Él, ¿sí? Entenderme y conocerme habla de una relación. Ahora, hay otro pasaje de este lado de la cruz, podemos decirlo así, que es el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 31, tenemos al apóstol Pablo escribiendo, y muchos comentaristas creen que tenía en la mente Jeremías, quizá Jeremías 9, 23 y 24, cuando escribió esto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en conocer al Señor. Acá tenemos una plantilla que yo rápidamente podés darte cuenta que en Jeremías habla de un sabio que no tiene que alabarse en su sabiduría. En 1 Corintios también vemos la mención, el valiente en su valentía, vemos el poderoso en 1 Corintios, el rico, el noble, y vemos que el propósito es jactarse, de alguna manera inflar el pecho como si de algo tengo que ir por la vida mostrando, es que conozco a Dios con cierta admiración. El ser humano, un autor dijo, es difícil que el ser humano no pueda presumir. De algo se jacta, algo muestra, se destaca por una razón. Dios nos hizo únicos. Dios nos creó para reflejar gloria, como a la creación.
¿Pero qué gloria? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Conocer a Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, por estos textos que hemos rápidamente visto, es importante porque Dios nos creó para conocerle. Un autor escribió: la consejería bíblica es impulsada por un enfoque hacia Dios. A diferencia de otras formas que podríamos decir, similares al psicólogo, terapeuta, que tienen un impulso directo hacia la persona, la consejería bíblica tiene un enfoque directo hacia Dios. Cuando ve a la persona, la ve con una necesidad, la necesidad de Dios, y la necesidad de llevarla a Dios, y la necesidad de que su vida sea restaurada para la gloria de Dios. Ese es el enfoque preeminente. Hay 3 razones. La primera razón de por qué hay que hacer eso es porque Dios lo demanda. De algo debe jactarse el ser humano, de entenderme y conocerme. Lo demás no tiene sentido, por más que sean cosas valiosas para el mundo. Lo segundo, porque justamente la exaltación del ego es destructiva. No vamos a ahondar en eso, pero lo sabemos. Hasta genera guerras el buscar el poder propio, el ego. Y lo tercero, hermanos, porque la vida de satisfacción espiritual que Dios procura para sus hijos solo puede ser hallada en la paradoja de Jesús: negarse a sí mismo y centrarse en Dios. Mi gozo está en buscar la gloria de Dios, lo hemos escuchado. Es una paradoja. No vivir para mí mis intereses, sino para los de Dios, es mi gozo. Bueno, pero no vemos eso en el mundo y muchas veces las personas no vienen a pedirte consejo con esa intención. Por eso Paul Tripp puso en su libro Instrumentos de Mano de Redentor, dice: el problema es que las personas pierden de vista a Dios en medio de sus circunstancias y del egocentrismo de su carne, debido a que no pueden relacionar su situación con Dios, su carácter y su obra. Responden como si estuvieran solos. Esta falta de conciencia de Dios moldea su pensamiento y comportamiento. Este autor, Douglas, que mencioné antes, dice que la tentación hoy, aún dentro de la iglesia cristiana, es hacer lo contrario de buscar a Dios. Es conducir la consejería con un enfoque primario hacia cualquier persona o cosa que no sea Dios. Por eso es que creen conveniente hablar de, si te sirve hablar de la teología, si a esa persona le sirve traer a Dios a la mesa, bueno, usalo. ¿Por qué? Usá la teología para el bien de la persona. Pero no, es lo contrario. No es antropocéntrica la consejería, es teocéntrica. Busca, en esa mesa, el protagonista es Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos creó para conocerle. Eso dice muchas partes de la Biblia, pero Juan 17:3, Jesús orando al Padre dice: y esta es la vida eterna. Más claro, hay que prestar atención, dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos creó para conocerle. Ahí está la vida. Ahí está la vida. Y si ahí está mi vida, quiere decir que cuando conozco a Dios, de alguna manera estoy entendiendo el sentido de mi existencia. Cuanto más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. La paradoja de conocer más a Dios hace que me conozca más a mí. No porque yo sea igual a Dios, sino por propósito. Cuando yo voy conociendo a mi Creador, entiendo cuál es mi rol como criatura. Más me conozco a mí. Cuanto más sabemos quién es Dios, también sabemos que Él se vuelve más maravilloso. Y cuanto más maravilloso se vuelve Dios, más impresionante es la idea de que aquel que creó las estrellas y el universo me quiere conocer a mí, se interesa en mí. Me creó para conocerle.
No me creó para dejarme a la deriva, me creó para tenerme con Él. Eso es increíble. Por eso este autor, Gerd Lambert, dice, el hecho de que Dios nos dé tanta información sobre sí mismo es una indicación de su deseo de tener una relación con nosotros. No solo quiere que sepamos realidades sobre Él, quiere que lo conozcamos. Eso agrega entusiasmo a nuestra búsqueda de comprensión sobre estas cosas. Y en el libro de Tozer, El conocimiento del Dios Santo, dice, lo que viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Es lo más importante. El Dios que usted y yo, vos y yo, hacemos en el momento más duro de nuestra vida, el Dios que creemos, ese Dios cercano o distante, fuerte o débil, interesado o desinteresado, ese Dios es lo más importante para tu vida. Por eso lo que más necesitas como discipulador o consejero es tener una perspectiva correcta de Dios, nutrida de todo el consejo de Dios y de sus cualidades, para poder pasárselo al aconsejado. Bueno, es importante ver esta pregunta, ¿cómo podemos conocerle? Porque no podemos hacer un taller de consejería y pensar que podemos conocer a Dios por nosotros mismos, sino que sabemos que 1 de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Leímos un versículo de su oración. Él vino para darnos vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti. Bueno, Él vino para que todo aquel que cree en Él pueda ir a Dios. ¿Para qué? Para conocerle, para adorarle, para vivir. ¿Qué significa conocer a Dios? Entonces, colocando a nuestro gran Salvador, sería ser incluido en la vida de Dios, en su vida, mediante Cristo Jesús, relacionalmente. Estar con Él y ser como Él. Eso lo escribió Jeremy Pierre. Y este libro, que se los recomiendo, dice en su introducción, dice esto, dice, antes de meternos técnicamente en los atributos, dice, en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas, si bien el tema humilla a la mente, al propio tiempo la expande. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto al alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. Humilla, expande, consuela. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No es como leí en un libro de consejería, hay gente que viene a hablarte de Dios, pero en su mente tiene este Dios, un Dios matagozo, un Dios arruinafiestas, un Dios que no me dio lo que yo quería. Tienen construido un Dios que es un ser distante, un rey inalcanzable, que se encuentra sentado en su trono demandando órdenes y dando culpa. Otros lo equiparan con Papá Noel, que entrega regalos a los niños llenos de emoción, y si me obedeces te doy, y si no, te quito. Vienen con esa idea de Dios. Por eso es que es tan importante hablar de este tema de los atributos. ¿Qué son los atributos? Si lo bajamos a palabras nuestras, bueno, son las características de Dios, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. Y se le llama perfecciones en otros lados. Son sus perfecciones.
Ninguna de ellas está de alguna manera separada de la otra. Todas son perfectamente unidas. Dios no es mucho amor y poca santidad. No, todo son sus perfecciones. ¿Por qué no le llamamos cualidades? Porque cualidades parecería que puede de alguna manera hacernos pensar en nosotros. Nosotros somos un poco esto, un poco aquello, tengo esta cualidad. No, Dios tiene perfecciones. Es enteramente todo aquello que vamos a ver rápidamente porque no podemos abarcar todos los atributos de Dios en este tiempo. Podríamos tener un taller para cada atributo, ¿sí? Podríamos tener 1 hora para hablar o más de cada uno. Este mismo autor dice esto sobre los atributos. Una de las cosas más maravillosas de la Biblia es que no solo describe que Dios existe o lo que hace. La Biblia nos dice también cómo es Dios. Nos cuenta sobre lo que le agrada y lo que le desagrada, las cosas que valora y ama. Nos enseña sobre el tipo de ser que es y lo que motiva sus acciones. En la mayoría de las teologías sistemáticas que nosotros podemos buscar, que ordenan las diferentes doctrinas a la luz de toda la Escritura, cuando hablan de los atributos o perfecciones de Dios, los separan la mayoría en dos. Unos son los no comunicables y otros son los comunicables. Los no comunicables son aquellas perfecciones de Dios que el hombre no puede imitar. No se le ha trasladado la posibilidad de ser, por ejemplo, inmutable, de que no cambie, de que no sea alterado. En cambio, Dios es inmutable. Por eso ese atributo no se nos comunica a nosotros en la creación. Pero sí uno comunicable que podría ser la bondad, el amor, como vamos a ver, son comunicables, aunque no podemos llamarlos en nuestra vida perfecciones, porque no tenemos el atributo perfecto del amor en nuestra vida. Podemos animarnos porque Dios nos creó con la posibilidad de imitar su perfección. Pero en el capítulo que nuestros hermanos de MIT me recomendaron leer del libro de este autor, Gerd Lambert, lo separa de una manera que me pareció apropiada mencionárselas. Para el caso de Eric y Sara, ¿sí? Hay atributos o perfecciones que se le pueden llamar de fortaleza, donde podemos ver a un Dios estable, seguro, una roca, nos podemos imaginar, una roca donde hay estabilidad, seguridad. Pero también hay atributos que nos hacen pensar en su cuidado. Entonces tenemos perfecciones o atributos de fortaleza y perfecciones o atributos de cuidado. Y los de cuidado serían como los que hacen a Dios, ese Dios que es seguro, que está bajo el control de todo, sobre el control de todo, al mismo tiempo está cercano a nosotros y es confiable, ¿sí? Pero ustedes van a ver si ninguna clasificación de las perfecciones es perfecta, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver esos dos aspectos, el de la fortaleza y el cuidado, lo pueden ver en todos los atributos, ¿sí? Algunos podrían ser más evidentes que otros. Pero hermanos, cuando veamos los atributos, la idea no es que nosotros querramos ser como Dios. Podemos ser imitadores de Dios, como dice Efesios. Podemos animarnos a decir, wow. Pero lo más importante no es que el consejero quiera imitar a Dios, sino traer a Dios a la charla con su palabra, al consejo, porque es Dios realmente, como dijo Martín, el que puede cambiar la vida, ¿sí? Todos los atributos o perfecciones, hermanos, que vamos a ver, son traídos de las Escrituras, ¿sí? Hay otros métodos de poder ver atributos de Dios a través de conocer al hombre o su creación, que vienen de la revelación general. Podemos ver que Dios es un Dios hermoso, sabio, inteligente, pero esos son métodos que nosotros preferimos no considerarlos, aunque de alguna manera pueden traer certeza. Preferimos basarnos en las Escrituras, en su revelación especial, ¿sí? No solamente, no por la vía de la intuición, de la acción,
sino por la vía de la palabra de Dios. Los atributos de Dios. Y perdón por ir rápido ya. Recuerden, esto tiene que ser como sal que les dé sed para seguir investigando, ¿sí? Pero quiero que de alguna manera se lleven la idea de un Dios majestuoso, inmenso. Bueno, Dios es independiente, la independencia de Dios. Y esto habla de su autosuficiencia, ¿sí? Dios no necesita de nadie, nosotros sí. Es más, nuestra mayor necesidad es Dios. Nuestra mayor necesidad es Dios. Juan 5:26, nuestro Señor Jesús, el Evangelio dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué queremos ver en este texto? El Padre y el Hijo son perfectamente autosuficientes. Dios no necesitaba de una creación, ni de ángeles que lo adoren. Dios estaba perfectamente bien porque Él es autosuficiente. Sigan, por favor, tengan en su mente estos casos u otros casos que tengan en su mente como diciendo, ¿cómo podría yo tratar este atributo con los casos que acabamos de mencionar? Otro es el atributo de la inmutabilidad. Dios es perfectamente inalterable, no cambia. Hermanos, esto es difícil de entender para un ser que muta como nosotros, entender que Dios no cambia. Por eso es que nos basamos en las Escrituras. Y su palabra en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Y podés colocar la inmutabilidad de Dios dentro de sus fortalezas o sus atributos de cuidado, como quieras ubicarlo. Dios es eterno. La eternidad de Dios trasciende perfectamente los límites del tiempo, sin principio ni fin. Sin principio ni fin. Yo quiero ir a por lo menos un texto de cada uno de estos atributos, porque para validar que vienen de la palabra de Dios. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el otro texto, porque ahí también vemos acerca de su omnipotencia y demás, pero Isaías 41:4 dice así, a ver si estoy bien, un poquito más arriba. Acá. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dios es eterno. Y no está mal que de alguna manera vos no tengas que darle todos estos atributos a tu consejero, a tu aconsejado, pero sí que los tengas en tu corazón. Un Dios que no se le escapó nada de lo que pasó en tu vida, ni en la vida de tus antepasados, ni en la vida del aconsejado. Un Dios eterno, un Dios que no le afecta al tiempo. Es un Dios precioso. Su omnipresencia, perfectamente presente en cada punto del espacio. Conocemos un montón este salmo, Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y sigue, ¿no? Dice el versículo 9, dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios está presente en todo lado, en cada punto del espacio.
y en cada punto de la historia. La unidad de Dios, ¿qué quiere decir esto? Él es perfectamente singular y simple en su esencia. No es un conjunto de atributos. Bueno, estos textos son conocidos, ¿no? Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el texto que ya leímos de Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué podemos sacar de que su perfección es que Él es singular, simple en su esencia? Es que Dios no puede nunca dejar, por ejemplo, de amar, porque Dios es amor. Entonces, cuando alguien dice, es que Dios, yo sé que me ama, pero está lejano a mí, bueno, puedes decir, mirá, Dios es uno. Dios no es un conjunto de atributos que hoy te ama mucho, pero está lejos. No. O está cerca, pero tenés miedo de que cambie, porque su inmutabilidad bajó. No, no es un conjunto de atributos. Dios es uno. Y todo el tiempo Él se maneja, sus juicios son de acuerdo a su naturaleza, a su perfección. Omnisciencia, conoce perfectamente todas las cosas. Y voy también al Salmo 139. Y perdón si voy un poco más rápido, pero hay algunos que son más conocidos. Oye Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y sigue, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y sigue, Dios es omnisciente, conoce perfectamente todas las cosas. Es más, aún las que todavía, los pensamientos, aquellos que quizás no se han tomado acción. Por eso es que Dios dice que es pecado la codicia. Aun si en tu mente deseas algo ajeno o adulterar en tu corazón, es porque Dios conoce perfectamente todo. Su omnipotencia puede hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Algunos de estos atributos los hemos visto en el seminario con nuestro pastor cuando habló de Génesis, ¿sí? Pero el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que es la voluntad de Dios se hace. No solo muestra su poder, sino su soberanía, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente plantilla. ¿Pensaron que eran solo esos? No, hay más y vamos a ir más rápido. Pero Dios es invisible, su espiritualidad, carencia de materia en su forma esencial, ¿sí? Dios no necesariamente va a estar al lado tuyo como tu compañero de manera corporal, pero sí Él está, sí Él está. Él está. Él no tiene sus limitaciones, nuestras limitaciones de la materia, Dios no las tiene. Dios no las tiene. Podemos ver algunos de estos textos, pero muestran esta verdad. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Podemos ver la gloria de Dios, pero ver el rostro de nuestro Dios, bueno, solo lo podemos ver mediante Jesucristo. Su sabiduría, conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza. Dios es sabio, omnisapiente se le dice, ¿sí? Dios sabe todo. Y este es Isaías 40:28, acá está, que dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Y más adelante Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Y confiar en este Dios que es sabio y que, como le pasó a Job, actuó de maneras que Job no sabía, pero Job terminó conociendo más de Dios al confiar más en Él, aún sin saber los propósitos de sus pruebas. Eso es lo que busca un Dios sabio. Dios es veraz, su verdad, armonía con lo que Él representa. Esto incluye su fidelidad. ¿Podés pensar en estos casos, sí? O en otros casos, cómo podés traer estos atributos a estas personas. Dios es veraz. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Realmente la consejería bíblica tiene que hablar de un Dios fiel, un Dios que prometió y cumplió. Si el aconsejado o el discípulo pone su confianza aún en vos, porque te ve como un ejemplo, y no está mal que te vea como un ejemplo, vos siempre redireccionalo a Dios, porque hasta le podés decir, yo te puedo fallar, porque soy ser humano, puedo fallarte. Dios no, Dios es veraz, Dios es fiel. Su bondad, Él es el más alto bien, Él es el bien absoluto. De Él viene toda bondad, de Él viene toda dádiva buena, dice Santiago. El Salmo 34 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Qué lindo ir llevando a nuestro propio corazón, nuestra propia persona, a pensar en Dios, en el verdadero Dios. Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, una determinación para entregarse a sí mismo y a los demás. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo sé que es fuerte y pocas veces te ha pasado de que alguien en este ambiente te diga, Dios no me ama. Pero muchas veces, sin decir esa frase, el tema que traigan o lo que muestren en su vida, sí están mostrando que no confían en Dios. Y por ende creen que Dios no me ama. Por eso prefiero hacer la mía antes que entregar mi vida a Dios. Yo me amo más que Dios a mí. Yo voy a velar mejor por mi vida que lo que Dios puede velar por mi vida. Por eso, si alguien aborrece a Dios directamente o no guarda sus mandamientos, se puede pensar, ¿conoces a Dios? ¿Conoces al Dios verdadero? Te lo quiero presentar porque si no conoces a Dios, Dios es amor. Dios es amor. Dios es también un Dios de gracia. El favor de Dios hacia los que merecen castigo. Ya nos estamos metiendo en terreno precioso para nosotros. Nos hace pensar en el Evangelio. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fuimos salvos por gracia, por gracia, por gracia, favor inmerecido. Y por esa gracia es que nosotros podemos conocer a Dios. Hay algunos más, hermanos, y prometo, luego de esta última lista, que son 5 más, tenemos una reflexión sobre este tiempo, porque en la segunda hora veríamos cosas prácticas, ¿sí? Como para que se tranquilicen de que no va a ser 2 horas seguidas, ¿sí? Yo veo su nerviosismo. El atributo de la misericordia, hermana siamesa de la gracia, ¿no? Una atracción de parte de Dios con compasión hacia la aflicción y desgracia.
Dios es un Dios misericordioso. Dios dice 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Él es de él nacieron las misericordias. De Él fluye las misericordias. De nosotros nada más fluye la desgracia, la miseria. De Dios sale el corazón que se compadece por nuestra condición. Dios es paciente, perfectamente apacible en sí mismo, que no lo deja actuar en contra de su voluntad. Dios decide ser paciente. Y eso lo vemos en Romanos 3:25, porque Él es perfectamente paciente. Dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y continúa. Dios fue paciente con todos los pecados pasados hasta que se manifestó la salvación en Cristo Jesús. Y sigue siendo paciente, queriendo que toda persona, deseando que toda persona se arrepienta y venga a Él. Dios es paciente. Y un día su paciencia no es que se acabará. Él en su voluntad decidirá tratarnos, no con paciencia, sino con su justicia. Y si no, con gracia y misericordia para los que creímos en Cristo Jesús. Su santidad, apartado, diferente a todas las criaturas, infinitamente superior a todo. Vieron que la santidad siempre la vamos a la moralidad, como una especie de Dios es santo y pensamos en la limpieza de Dios, pero tiene relación porque Dios es santo significa que Dios es el apartado de los apartados. Nadie puede ponerse en comparación al lado de Dios, porque Dios es santo. Dios es lo único que es digno de recibir adoración y devoción, porque Él es el santo. Santo, santo, santo. Es tanta la admiración y la devoción y su gloria que debemos cubrirnos ante su rostro. Por su santidad Él es único, Él es inigualable, Él es infinitamente superior a todo. Eso es lo que decían los ángeles en Isaías 6:3. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir vidas santas, apartadas para Dios. Su justicia, perfectamente recto, quien es el estándar y único juez retribuidor. Salmo 11:7 dice así, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto estará con él. Dios es celoso, perfecta protección de todo lo que le pertenece. Es más, Él es celoso de su gloria. A otro no dará su gloria. Dios por eso llevará a cabo su plan de redención. Dios es el último, Él es soberano. Una determinación y ordenación perfecta de todas las cosas para su gloria. Todo va de acuerdo a su plan. Todo está bajo su control. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Dios es soberano. Y como hablaba con alguien muy querido hace muchos años atrás, y cuando esa persona decía, estoy con enojo porque Él mata, Él da enfermedad, tenía una distorsión, pero Él decía, Él hace lo que quiere. Y yo digo, ¿de quién estás hablando? Estoy hablando de Dios, de Dios. No puedo creer este Dios que hace lo que quiere. Y le digo, ¿y qué te genera eso? Enojo, me dice, mucho enojo. Y yo le digo, bueno, a mí me genera paz saber que Dios está al control de todo. Al mundo, un Dios soberano
dame cualquier cosa, pero un Dios soberano no. Y un aconsejado muchas veces también huye de un Dios soberano, porque prefiere tener el control de la situación. Decime qué hago, yo lo voy a hacer. Decime cómo salgo de esta situación, quiero salir. Y no es necesariamente para eso la consejería. ¿Para qué es la consejería entonces? Para ir terminando este tiempo. Bueno, el propósito de la consejería no termina en lo que hicimos recién, en verdades que cautivan la mente y el corazón. Es más, ninguno de nosotros podría decir, ahora que Miguel lo explicó, ahora conozco todos los atributos de Dios, o ahora conozco a Dios. No, acabamos de nada más de llevarnos una idea y decir, ¿qué? ¡Wow! Esto no lo había escuchado. No, mirá lo que es mi Dios. Yo quiero aprender más, Miguel, ¿por dónde empiezo? Eso es lo que necesitamos, irnos. Cautivó nuestra mente y nuestro corazón, pero ¿para qué? Para que se manifieste en nosotros una actitud que desea exaltar a Cristo, a costa de estimar nuestra vida en nada en comparación de conocer a Dios, o mejor dicho, ser conocido por Él. Esa era la meta de Pablo, ¿no? No voy a ir a ese pasaje, Filipenses 3, 7 al 14, porque es largo, pero habla de una sana ambición, la de llegar a los últimos días de su vida y encontrarse agarrado a Cristo. O mejor dicho, dice que Él me agarre a mí. Quiero estar ahí, quiero conocerle en todos sus aspectos. Esa es mi meta. Entender que Dios nos amó primero es el estímulo para amar a los demás, ya que esto comprende la vida que Él ganó para nosotros. Él ganó una vida eterna para amar a Dios y amar a los demás. Nos volvemos personas que buscamos los intereses de los otros. Ese es el propósito del discipulado y la consejería. Preferimos a los otros más que a nosotros. Terminamos buscando la restauración del otro, y todo por la esperanza que tenemos en Cristo. Ese es nuestro mayor interés. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. De alguna manera estamos llenos de Dios, estamos llenos de su amor, llenos de su paciencia, llenos de esos atributos que Él nos pudo comunicar, o de aquellos que podemos conocer, aunque no los entendemos, como su eternidad. Y con todo eso vamos y aconsejamos. Amar a Dios y a otros. ¿Qué buscamos, hermanos? Bueno, buscamos que usted, vos y las personas conozcan a Dios y confíen en Dios. Y esa es la parte más difícil. Conocer a Dios es lo que acabamos de hacer, quizá un poquito. Pero confiar en Dios habla de subordinarse a Dios. Habla de someterse a Dios. Habla de dejar mis valores para tomar los valores de Dios. Consejos finales de este. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Vamos, ahora. 7:50. ¿Estamos bien? Consejos finales. Antes que nada, hermanos, el consejero, estamos de acuerdo todos que lo único que quiere hablar en esa charla es buscar hablar de Dios. Para eso obviamente tiene que conocer el caso, como el de Eric y Sara. Tiene que saber, ahondar sobre el tema, pero lo único que quiere es hablar de Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos gozosamente impulsados a hablar de Él, porque Él ha cambiado nuestras vidas. Y estamos ansiosos por verlo cambiar la vida del otro. La va a cambiar Dios. Eso lo dice este hombre. Pero los consejos finales para aquellos que aconsejan y discipulan, el primero es la humildad. Vieron que en esa mesa de discipulado o de consejería se puede dar cierto, como que tu silla es un poco más alta que la que viene a pedir el consejo, ¿viste? Como que la tuya es una banqueta y la otra es una sillita chiquitita. Como desde arriba te quiero contar, ¿sí? Te quiero decir qué es lo que hice yo,
te quiero decir qué es lo que me cambió a mí la vida, te quiero dar mi consejo. No, hermano, humildad. Porque si traemos a Dios a la mesa, primero hace que ambas sillas se vayan al piso, nos humillamos los dos ante este Dios, porque Dios es todo lo que no somos nosotros. Necesitamos ser sabios como consejeros, pero no lo somos. Dios lo es. Queremos el poder para cambiar al otro, pero no podemos, no lo tenemos. Dios lo tiene. Queremos ser fieles y buenos con el aconsejado o el discípulo, pero no lo somos. Dios lo es. Los mejores consejeros tendrían todas las características que solo Dios posee. Si vos querés ser un consejero perfecto, necesitas ser Dios, porque a Dios se le llama admirable consejero en Isaías 9. Y no somos Dios, no somos el Mesías de nadie. Necesitamos ser humildes. Lo segundo, necesitamos ser adoradores junto con nuestro discípulo o aconsejado. Al vislumbrar a este Dios glorioso que hemos estado examinando en este tiempo, debemos sentirnos motivados a exaltarlo. El desbordamiento de esa exaltación debería traducirse en palabras que lleven a nuestros aconsejados a adorarlo también. En esa charla tienen que salir diciendo, wow, hermano, te animo, tenemos un Dios de gracia, de misericordia, un Dios soberano, un Dios esto, aquello, mirá lo que aprendimos, cómo no vivir para Él o confiar en Él o cambiar con el poder de Él. Bueno, eso es adorar a Dios. Necesitamos confianza. Para confiar en Dios necesitamos que sea un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios grande, un Dios que vos conozcas. Por eso ya te aseguré de entrada que en este taller no ibas a salir con la capacidad de aconsejar. Capaz que sí, capaz que no, no te conozco. Recién escribiste cosas sobre Eric y Sara. Yo no sé qué escribiste, pero sí te puedo asegurar que podés confiar en discipular y aconsejar a gente siempre y cuando confíes en Dios y sus perfecciones. Le conozcas, le adores, vivas para Él. Podemos confiar en Dios y alentar a nuestros aconsejados a que hagan lo mismo, porque Dios es grande para nosotros y es grande para ellos también. Gratitud. Cada vez que ocurre un cambio en la vida de tu discípulo o aconsejado, tenemos que agradecerle a Dios. No lo hiciste vos con tu plan, con tu receta. Lo hizo Dios. Él es bueno, Él es poderoso. A la luz de la doctrina de Dios, uno de los objetivos de la consejería es engendrar un profundo agradecimiento por Dios, tanto en el consejero como en el aconsejado. El consejero yo creo que es el que más dice, no puedo creer que cambió, yo ni le dije nada, y lo hizo Dios. Capaz que el aconsejado piensa, gracias, 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 y vos te das vuelta y decís, yo no hice nada, lo hizo Dios, y somos agradecidos. ¿Por qué aconsejamos? ¿Para ayudar a la persona o para la gloria de Dios? Pensá, ¿no? Este autor, Douglas, escribió esto y con esto terminamos este tiempo. Solo Dios es Dios y no yo. Por tanto, solo Dios es digno de nuestra honra, adoración, confianza, temor y amor. Es nuestro honor y privilegio glorificarlo y exaltarlo ante la gente, vivir nuestras vidas y ordenar nuestros días de modo que cuantos nos conozcan tengan un concepto mucho más elevado de Dios que el que hubieran tenido si no nos hubieran conocido. Pero la tentación que nos asedia es glorificar nuestro yo, vivir la vida como si fuéramos el centro del universo, como si la exaltación de nuestra reputación fuera un tema encomiable y como si nuestra satisfacción personal fuera lo mejor y más importante del mundo. El aconsejado que no quiere escuchar a Dios te va a decir, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Yo te estoy preguntando, tengo un problema, ¿qué me aconsejás hacer?
No me hables de Dios, porque esa es la tentación en la consejería. Por esto el creyente debe ser confrontado permanentemente con la demanda de que solo Dios debe ser honrado como Dios. Y es también por esto que la consejería bíblica debe ser enmarcada en una determinación consciente e irreversible de glorificar a Dios. Amén. Lo único que buscamos en ese tiempo es que la persona salga de ahí diciendo: solo Dios es Dios, no yo. Si yo voy a cambiar, lo quiero hacer para la gloria de Dios. Quizás no sea en la primera charla, quizás sea en la segunda, quizás sea en la tercera, quizás sea más adelante, quizás no sea, pero la actitud del consejero tiene que ser una determinación consciente, intencional, de glorificar a Dios. Y eso vamos a ver cómo hacerlo, cómo abordarlo de alguna manera en la segunda parte. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que nos des ahora la posibilidad de asimilar estas verdades, de poder charlarlas entre nosotros, porque sabemos que si nos has puesto en este taller, seguramente nos pondrás o nos estás poniendo ante puertas de oportunidad para traer tu palabra ante personas que la necesitan, como nosotros. Necesitan conocerte. Y todo por medio de Cristo. Lo hacemos para tu gloria, Padre. Pedimos que este descanso sirva para la segunda parte. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta es una parte quizá más práctica. Veremos algunos principios bueno, podemos llamar método porque es una forma. Yo quería nada más volverles a recordar, no voy a leerlos, pero los dos casos, ¿sí? Tenés tus notas, tenés tus anotaciones, y la pregunta que te voy a hacer ahora es: ¿cambió en algo? ¿Cambiaría en algo lo que anotaste? Y ahora que lo pienso, capaz que sí, no diría esto, arrancaría por acá, mencionaría este atributo, lo llevaría a pensar en Dios. La idea es que suceda eso, ¿sí? Pero nos vamos a meter en partes más prácticas, pero con una introducción. David Wells, en el oficio del teólogo, escribió acerca de la teología, ¿sí? La teología es el estudio de Dios, la ciencia de conocer a Dios, pero porque Él se nos reveló a nosotros, ¿sí? Pero la teología no es algo, como dice acá, y más adelante también dice: la teología es el esfuerzo sostenido por conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino, tal como los ha revelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, para formularlos de manera sistemática a fin de que podamos conocerlo, aprender a pensar sus pensamientos con nuestros pensamientos, vivir nuestras vidas en este mundo en sus términos y por nuestro pensamiento y acción proyectar su verdad en nuestro tiempo y cultura. Así que la teología no es una cosa abstracta que simplemente nos sirve, es algo que construimos los miércoles en el seminario, sino que la teología es justamente el lente por el cual vemos la vida, porque este es el mundo de Dios, como escuchamos. Realmente Él lo creó, nosotros somos sus criaturas, es su creación y estamos subordinados a su voluntad. La teología nos ayuda a conocer a Dios de todo corazón. La teología nos ayuda a amar a Dios de todo corazón. La teología nos ayuda a obedecer a Dios de todo corazón. Pero esas tres cosas van a suceder en un contexto que es el nuestro, ¿no? Argentina, Carapachay, sábado 30 de agosto del 2025. Una visión del mundo dirigida hacia Dios. La teología no es encajar a Dios en nuestro pensamiento, sino encajar nuestro pensamiento en el de Dios. La teología es el intento de conocer a Dios de una manera que da forma a la percepción humana de todo lo demás, incluida mi propia vida. Cuando empiezo a conocer a Dios, algo pasa en mi percepción, o como dicen algunos, en mi cosmovisión. Se vuelve más bíblica, más escritural.
y por ende más verdadera. John Frame en su libro escribió: la teología es la aplicación de la palabra por parte de las personas al mundo y a todas las áreas de la vida humana. Vieron que habla de aplicar. La teología realmente, tu teología es realmente lo que vivís, no necesariamente lo que crees. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en estos métodos es que nuestra vida, nuestro mundo interior, realmente lo que creemos y lo que decidimos se basa en estos tres aspectos, ¿no? El cognitivo, lo hemos escuchado, pensamientos, conocimiento, creencias, razonamientos, interpretaciones de la vida. También afectan nuestro mundo, el mundo de los afectos, las emociones, los deseos, los valores, los sentimientos, las emociones. Y por ende afecta, como si fuera el último eslabón de la cadena, nuestras decisiones, las cosas que queremos, lo que deseamos, con lo que nos comprometemos y por ende cómo actuamos, nuestros compromisos. Y este método es un método para aplicar las escrituras a la percepción personal de cada persona, ¿sí? Una persona con su percepción del mundo, su pensamiento o forma de ver al mundo, viene de esta manera. No son dos ojos, ¿sí? Para que sepan, ¿sí? Son como dos áreas de pensamiento. De este lado tenemos la percepción personal. La persona viene con sus temas, aún con sus inquietudes, con su problema, viene a vos, ¿sí? Y del otro lado no dice consejero, dice escritura, porque viene a hablar con vos, pero en realidad vos tenés que asegurarte que no te busca a vos, no le interesa lo que vos opinás de su problema, le interesa Dios y su palabra, o por lo menos eso es lo que vos le tenés que dar a entender. Si vino a vos, vino a buscar a Dios y su palabra. Entonces, la escritura está del otro lado. Pero como consejero tenemos, el primer paso es preguntas e inquietudes. Tenemos que hacer preguntas, tenemos que saber por qué vino, como el caso de Eric y de Sara, por qué vinieron. Todo ese párrafo que leímos, quizás lo escribió un consejero que fue preguntando, fue teniendo inquietudes, preguntó, repreguntó, ¿sí? En este caso podemos hablar de alguien, no sé si conocieron alguna vez, alguien que tenga deseos obsesivos, ¿sí? O que tenga un TOC. Me tocó ver el caso hipotético, ¿no? Imaginario, de una persona que estaba cursando la medicina y ya haciendo su residencia, pero tenía la obsesión de lavarse las manos muchísimas veces, porque su temor era matar a alguien con los virus que transmitía. Entonces, y él vino con esa obsesión a pedir consejo. Y las preguntas que se le puede hacer es: ¿cuánto tiempo llevas este patrón? O sea, ¿de cuándo arrancó? ¿Cuándo comenzó a surgir? Hay periodos que te son más difíciles que otros, en un momento que sale más a la luz que otros. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas? ¿Vas al baño, te pones guantes, sudás? ¿Te sentís presionado por el contexto? ¿Hay alguien que siempre está en ese momento que en realidad te hace mal la persona? No sé, deberás identificar los temas clave. Hay temas en cómo está pensando, y ahí vamos a lo cognitivo, ¿no? Le podés preguntar, bueno, ¿qué cree acerca de eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si no se lava las manos, por ejemplo, en ese caso? ¿Qué crees? Y creo que se va a morir, capaz que su ejemplo. Pero lo más importante, o por lo menos donde vamos a enfatizar hoy, porque podemos hacer muchas preguntas, es acerca de Dios. Le podemos preguntar, ¿y qué pensás que piensa Dios de esto? ¿Se agrada cuando te lavas las manos? ¿Le desagrada? ¿Qué pensás? ¿Qué tenés en la mente? ¿Qué tipo de Dios crees? ¿Confías en Dios o no confías en Dios? Pensalo.
¿Hay algún atributo? Si yo te menciono 10, ¿hay alguno que te viene a la mente en ese momento? ¿O pensás en Dios en ese momento de tu obsesión? ¿Se te viene Dios a la mente? Bueno, eso podés ahondar en sus pensamientos. ¿Cómo es su percepción de Dios en ese momento? También podés pensar en sus afectos, en sus emociones, ¿no? ¿Cómo lo hacen sentir en ese momento? ¿Tenés miedo? ¿Tenés desesperación? ¿Frustración? Muchas veces hay que preguntar no tanto porque vos no tenés la respuesta, sino muchas veces hace bien a la persona dar la respuesta. Porque cuando dice, sí, me frustra, me da miedo, tengo miedo a la muerte, el poder largarlo en una mesa hace que primero se pueda tratar, porque sobre lo que dijo, no lo que yo pienso que piensa, sobre lo que dijo, yo puedo trabajar con la palabra de Dios. ¿Cómo le afecta? Y su voluntad. O preguntas, ¿no? ¿Qué haces en ese momento de obsesión? ¿Qué otros comportamientos están involucrados? ¿Te enojás? ¿Le gritás a alguien? ¿Ha afectado esto tu búsqueda de una relación con Dios? ¿Te hace no buscar a Dios o buscar a Dios en tu voluntad, esta obsesión? Bueno, cuanto más preguntas haces, en este caso acerca de Dios, podemos en ese momento hacernos una idea del Dios que esta persona se creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. No a la imagen y semejanza de lo que queremos, las Escrituras, sino lo que su obsesión o su problema le muestra de Dios. Y como dijo Tozer en la primera parte que leímos, lo que él cree de Dios es lo más importante para él en ese momento. Entonces, si él tiene un Dios totalmente distorsionado, ese Dios no es el Dios real ni salvador que necesita. Bueno, pero ¿qué hacemos? Bueno, el segundo paso que podés hacer es identificar con sus respuestas, quizás sus respuestas, el tema que lo trajo es, tengo miedo, en ese momento tengo miedo. Y bueno, el consejo es, no le digas, mira, tu problema no es el miedo, tu problema, y le tirás lo que vos pensás. No, el consejo es, andá, si la Biblia habla de ese tema, y lo habla, en el caso del miedo, trata ese tema. Ese tema se puede tratar teológicamente, ¿sí? Abordar las preguntas y preocupaciones por las cuales vino. Vino por tal frustración, tal pecado que cometió, tal hábito que está teniendo. Bueno, la Biblia da respuestas a eso. Da respuestas. Podés hablar de esos temas específicos porque son necesarios para esa persona. En ese momento, ese problema es su mundo. Y él vino por ese mundo. Se le derrumbó el mundo y necesito una respuesta. Necesito una respuesta. Perdón si voy rápido, pero yo creo que son bastante prácticos. En el tema de este hermano con obsesión, se puede hablar del miedo tranquilamente y llevarlo a pensar en Dios. Quizá el miedo a hablar de inseguridad y pensar en la seguridad que tiene en Dios y hablar de esos aspectos, ¿sí? Pero el tercer paso es el que nos lleva a pensar, y eso es lo que te va a dar a vos el conocer a Dios y sus atributos. Y te agrego un paso más, el conocer la teología sistemática, ¿sí? Cuando hablo de teología sistemática, hablo de cuál es la doctrina del hombre, qué es lo que reveló Dios del hombre, qué es lo que reveló Dios del pecado, qué es lo que reveló Dios acerca de la iglesia, qué es lo que reveló Dios acerca de la salvación, acerca del rol del Espíritu Santo, de Cristo como Salvador. Esas son las doctrinas sistemáticas, se ordenan de manera sistemática y uno tiene que tener toda la verdad, todo el consejo de Dios, porque muchas veces la pregunta que trae la persona, la respuesta que trae la persona o sus preguntas no son realmente el problema más grande que tiene. Su problema quizás es otro, ¿sí? Si tiene
problemas de ira y viene con su pareja, con su esposo o esposa, viene y no, porque él es violento verbalmente. Bueno, tratemos el tema, pero amplíalo a entender que la ira en realidad es, como se dice en otro libro, es la espina que salió de la rama o de la fuente del árbol. Es solo la espina, pero lo que tenemos que tratar es el árbol, la raíz, de dónde viene. Es nada más un pico que salió, es la punta, pero realmente es el síntoma y no la enfermedad, que es su pecado. Y quizás se termina hablando del orgullo, y quizás uno empieza a traer la teología y a hablar de que Dios es un Dios justo. No sé, no podemos abordarlo de diferente manera, la santidad de Dios. Podemos hablar de su paciencia, cosas que sirven para el tema, pero que lo amplían mucho más. Porque muchas veces, hermanos, el que viene a pedir consejo viene con el deseo de que se lo resuelvas. Si me das el versículo cliché que me sirve para no enojarme más, yo te prometo que me lo guardo en todos lados, me lo pego en la frente, lo pongo en la heladera y con esto yo todo el tiempo me lo memorizo y estoy. Y lo único que logramos es un cambio de conducta. Por ahí dejó de airarse, pero en su pecado maltrata físicamente o se queja o murmura. No lo sé, pero salió por otro lado. Brotó por otro lado. Entonces hay que ir a la raíz y eso hace que tengamos que tratar temas más amplios de las Escrituras. Y ya abrís la cancha a algo que el aconsejado no vino a buscar. Pero vos le tenés que decir, mira, tu verdadero problema es este. Tenés que llevarte esta verdad. Esto es lo que realmente. Cuando uno hace eso, lo que logra en la persona, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver el siguiente aspecto, hace que la persona, si podemos tomar el obsesivo, el que tiene una obsesión compulsiva, deja de preguntar lo que se estaba preguntando y empieza a tener preguntas más escriturales, preguntas más bíblicas. Por ejemplo, una persona que es receptiva y se da cuenta, esta persona obsesiva, y quizás le hablaste bueno, tenés que confiar en Dios, Dios es amoroso, Dios es omnipresente, está ahí en el quirófano con vos, tranquilo. Dios es el dador de la vida y de la muerte, tranquilo. Pero te quiero decir algo, Dios es soberano sobre tu vida, la del paciente. Dios está al control. Aún Dios permitió que vos tengas esta debilidad, que vos seas débil, limitado en tu pensamiento, frágil. Quizá revestido de compasión, pero sos frágil en esta área. Y Dios sabía eso. Dios ya sabía eso. Entonces la persona que vino diciendo, ¿cómo hago para sacarme esta obsesión? ¿Y cómo hago para sacarme este pensamiento de que puedo matar a alguien? Quizá ahora cambia su pregunta y dice, ¿cómo puedo fortalecerme en ese tiempo cuando me viene la obsesión? ¿Cómo puedo yo, a pesar de mi debilidad, confiar en Dios? Ya no quiere que simplemente se vaya la prueba, se vaya el estadio, quítame esto, sino, ¿cómo hago para glorificar a Dios ahí? Ya cambió. No estás deseando que tenga respuestas, sino que tenga nuevas preguntas. ¿Por qué, hermano? Porque la teología es algo que todo el tiempo va creciendo en nuestra vida. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento de Dios tiene que crecer, porque si no crece, decrece. Entonces, usted y yo tenemos que volvernos continuos investigadores de Dios, pero nuestras preguntas de Dios tienen que ser cada vez más cercanas a la idea de Dios, a las Escrituras, a la palabra. Porque si nosotros todo el tiempo preguntamos, Miguel, yo ¿cómo hago para dejar de fumar? No puedo dejar de fumar. Y estamos todo el tiempo redundando en esa pregunta,
La gran pregunta tiene que ser, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Por hacerlo muy general, ¿no? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? O cómo puedo dejar de afanarme, que es lo que me lleva a fumar. ¿Cómo puedo dejar de afanarme? O cómo puedo, este temor que me agarra, que me pone nervioso y me lleva a fumar, cómo este temor lo puedo entregar a Dios todos los días, porque yo soy temeroso. Así me creó Dios y yo tengo que confiar en Dios. Ya el cigarrillo quedó en otro lado. Ya esa persona está pensando de manera, una percepción mucho más grande. Ya esa persona quizás, obvio, capaz que ya dejó de fumar. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque está confiando en Dios. Pero vino por el cigarrillo y se lleva a un Dios más grande y con preguntas más certeras, más ciertas, más correctas. Muchas veces hay que decirle a la persona, lo que estás preguntando es una mala pregunta. Una buena pregunta sobre tu caso sería, ¿qué pensás de esta pregunta? Y hacerlo reflexionar. Hacerlo reflexionar. ¿Por qué? Porque hay un paso más, y con esto pasamos al siguiente, a lo último. Lo que vos necesitás y yo es que todo el tiempo las Escrituras tengan esta formación cíclica de perspectiva, ¿no? Todo el tiempo alimenten nuestra visión de cómo ver el mundo. Cómo ver el mundo. Nuestra visión de Dios tiene que ir todo el tiempo afinándose. A medida que las Escrituras refinan continuamente las preguntas y preocupaciones con las que las abordamos, comprendemos temas más profundamente establecidos y obtenemos temas adicionales a través de los cuales comprender la experiencia personal. Esta persona con obsesión y compulsiva quizás hasta termina ahora yendo a Dios continuamente para ser fortalecido y poder ser de bendición a otros que también sufren como él de ser frágiles de mente en ese momento. Pero ya está, sin darse cuenta, él todavía se mete en ese lugar de frágil, pero ya ha crecido en su fortaleza al Señor. Y puede ser de bendición a otros. Y es una formación cíclica, continua, hermano. Si usted y yo nos dedicamos a conocer a Dios, sepa que va a madurar en su relación con Dios. No va a venir como un niño con preguntas de niño. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y para qué? Va a venir con preguntas más cercanas a Dios porque Él le conoce. Y por ahí ya en vez de decir por qué es ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir para vos en medio de esto? La sabiduría no es saber los por qué de toda la vida. ¿Por qué Dios me trajiste esto? La sabiduría es, Señor, ¿para dónde voy con vos? ¿Querés que vaya a la derecha, a la izquierda? Tuyos son los resultados. Yo no sé ni dónde va a terminar esto. Como Abraham yendo a la tierra prometida. Yo no sé, pero yo confío en vos. ¿Para dónde voy? Donde vos vayas, donde vos me guiás, yo voy. Esa es una pregunta o abordar una relación con Dios de manera correcta. Hermanos, 2 aspectos más. Cuando alguien viene con problemas, tenés que hacerlo reflexionar, ayudar a las personas a entender sus reacciones, ¿sí? ¿Por qué reacciona como reacciona? ¿Sí? Y eso, tenemos que terminar como este salmo, el Salmo 73, que dice que una vez que entró al santuario y entendió el fin de ellos, él se clasifica así: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esa es la idea de que cuando alguien reflexione con vos en su discipulado, pueda comprender que su idea de Dios estaba incorrecta. Le puedes hacer preguntas como: ¿qué implica esto acerca de Dios? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de Dios acerca de sí mismo? ¿Hay aspectos que Dios afirmaría, otros que negaría? ¿En qué pasaje de las Escrituras podemos descubrir esto de que vos pensás de Dios? Decímelo, ¿dónde está? Y lo haces reflexionar. ¿Cómo cree que el Evangelio, la persona y obra de Jesucristo,
le brinda una nueva visión de quién es Dios para usted en esta situación. Tenés que hacerlo pensar cómo está en su mente. ¿Por qué reacciona como reacciona? No solo en su mente, sino en sus emociones. Ayudar a las personas a entender sus emociones. Porque el salmista, que algunos creen que estaba en momentos de prueba, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios puede traernos claridad a las emociones. Y acá hay preguntas que algunas son medias largas, pero dice, ¿usted parece sentir ciertas emociones o ninguna hacia Dios? ¿De qué manera indican sus sentimientos lo que usted desea de Dios? Y lo llevas a pensar, ¿por qué? ¿Por qué te pones así? Perdón que las paso, pero después las voy a pasar. Ya me dijeron un montón, por favor, pasame esto, que no lo veo, que estaba amarillo y todo eso. Después lo vamos a pasar. ¿Sí? Los sentimientos de ellos indican lo que quieren de Dios. ¿De qué manera sus sentimientos hacia Dios están por debajo de lo que muestran las Escrituras? Y la voluntad. Ayudarlos a reflexionar su reacción. ¿Por qué decidieron hacer eso? ¿Qué indican sus decisiones acerca de su compromiso con Dios? ¿No le importa? ¿Le importa? ¿Lo usa a Dios para hacer su voluntad? No es que yo hice el devocional, yo busco a Dios toda la mañana y Dios no me da eso. Bueno, ¿por qué lo haces? ¿Cómo usted ve sus otros objetivos como aliados y no rivales de su búsqueda de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Esta decisión que vos querés de tu auto nuevo, ¿te acercó a Dios? ¿Te alejó de Dios? Esa decisión que tomaste, ¿te alejó? ¿Te acercó? Y lo haces reflexionar. Pero no solamente hay que reflexionar, sino que hay que renovar. La persona... afuera en el mundo hay algo que se llama deconstrucción, no sé si lo escucharon hablar, ¿sí? Hay gente que hace terapias para deconstruir su mente, ¿sí? Yo tengo una persona que hizo eso y, bueno, por más que sea, además que es falso o que es humano o antropocéntrico, dejó a la persona devastada, destruida. Su estado fue peor que antes. ¿Por qué? Porque terminó examinando que fue abusada, que fue no aceptada, que fue discriminada, que esto, que aquello. Abrió todo, abrió su corazón así, todas las heridas, vomitó todo y listo, la enviaron. Bueno, tenés que perdonar y dar gracias. Chau. Esa persona hoy usa como bandera esas resoluciones. No es que yo fui abusada, no es que yo fui esto. Y en ningún lado de las Escrituras nos animan a hacer eso. Nos animan a, una vez que reflexionaste tu situación delante de Dios, cuáles son tus pensamientos, tus afectos a Dios y tu compromiso con Él, bueno, hay que renovar, hay que exhortar a las personas a reaccionar de forma diferente en fe al Dios que estoy conociendo. La palabra de Dios y la presencia de Dios están estrechamente asociadas. Si no leemos las Escrituras habitualmente, esa creencia precisa acerca de Dios se vuelve inactiva, pasiva, la olvidamos. Podemos ser los mejores teólogos, pero si no estamos cerca de Dios en su palabra, con su palabra, somos los más rebeldes e impíos en menos de unas horas, un día, una semana. Nos volvemos los más ateos del mundo. Por eso en la mente hay que renovar la mente. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y eso hay que confiar en eso, y por ende nuestra mente tiene que ser renovada. Bueno, acá hay muchas cosas chiquititas, pero dice, ¿cuál es su mayor obstáculo a la hora de leer la Biblia de forma privada? ¿Cómo puedo ayudarle con esa dificultad? Pero vieron que este camino, el del cambio, no está como el primero. Está como resultado. Bueno, yo ahora quiero tomar un compromiso de buscar a Dios.
¿Cuáles ministerios bíblicos en su iglesia no está aprovechando al máximo? ¿Cuáles relaciones con personas que aman la Biblia pudiera usted fortalecer? ¿Para qué? Para que en su mente tenga la palabra de Dios. Y también habla de la oración. La oración es la parte vital de creer las verdades de Dios. Pero no siempre parece muy importante la oración. ¿Por qué cree usted que es tan difícil orar? Y haga un compromiso, acá lo que dice, haga un compromiso para orar. ¿Cómo lo puedo ayudar para que ore? Ahora, las emociones también hay que renovarlas, pero no porque nos basemos en las emociones, pero el Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No está hablando de su comportamiento, sino su afecto. Lo mejor que tengo en mi vida es Dios. Por eso lo dice en su mundo interior. Ha afectado sus emociones. Ayúdeles a alimentar su deseo de Dios y que por medio de sus objetivos haga morir otros deseos. No solamente deseamos que lean la Biblia, sino que quieran leer la Biblia, quieran buscar a Dios, deseen buscar a Dios. Y Dios lo puede hacer. Guíelos a usar las Escrituras. Nuestra meta al seguir las Escrituras no es solo leer la Biblia, sino querer leer la Biblia, porque es allí donde uno se encuentra con el Dios que estaba destinado a amar. Bueno, y acá nos hace hablar de la vida devocional. Cuando usted le dice haga su devocional, ¿qué siente? ¿Siente como una tarea y si no la hago tengo una carga? ¿O lo ve como un deleite que se perdió de hacer ese día? ¿Está dispuesto a pedirle a Dios que le ayude a valorar y desear tener ese tiempo con Él? Tiene que ver con las emociones. Y también con una determinación, nuestra voluntad. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nuestro deber ante Dios puede resumirse como una simple acción en dos partes: confiar y obedecer. Una persona no puede confiar sin la obediencia que la acompaña, y ciertamente no puede obedecer a menos que confíe en que Dios ya lo ha amado en Cristo. Y acá habla un poco acerca de eso. Dios nos creó de tal manera que no nos relacionamos de manera inmediata y pasiva con Él. Tenemos que buscarlo. Buscarlo es una elección, una que usted debe realizar innumerables veces al día. ¿De qué manera ha tenido una visión demasiado pasiva de su relación con Dios? ¿Qué formas específicas podemos planear para que usted lo busque? Bien, hermano, estos formas, métodos, preguntas, disparadores, por ahí es mucho, pero quédese con esta idea: reflexionar sobre su estado, bueno, y llevarlo a renovar en fe su condición, ¿sí? A través de estas preguntas. Para terminar, ir terminando, este libro que ya lo mencionamos dice algo precioso. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. ¿Qué significa conocer a Dios? Ya lo dijimos esto: ser incluido en su vida mediante Cristo Jesús, relacionalmente, estar con Él y ser como Él. En 1 Corintios 1 leímos: Dios dice, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios deseó colocarnos en su vida por medio de Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La vida entera
nos dio todo. No tenemos que hacer nada nosotros, solo buscarle, solo disfrutar de esa vida. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios nos amó al darse a conocer. La mayor expresión de esto fue su Hijo Jesucristo. Bueno, terminar pensando, hermanos, en esto, sobre los casos de Eric y Sara. A la luz de lo visto, ¿qué cambiarías en tu consejería? ¿Qué incorporarías para ser útil para el Señor? Llevarlo a Dios. Me quería tomar unos minutos para que vuelvas a anotar. No taches lo otro, sino vuelvas a anotar, pero quizá lo tenés que hacer en tu casa. Como agarrar otro papel, bueno, tengo el caso de Eric, tengo el caso de Sara, y la verdad que haría esto, preguntaría, no sé qué me respondería, pero preguntaría esto antes. Preguntaría por qué esto, para qué. Yo creo que eso va a nutrir mucho tus futuras consejerías o discipulados. Acordate que el objetivo del taller era que entendamos juntos que discipular o aconsejar busca que las personas tengan como fin amar a Dios, conociéndole y confiando en Él al obedecerle. Pero no tenemos que olvidarnos que todo esto se puede hacer por los méritos de Cristo. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro pastor Mariano si puede venir aquí y terminar en oración. Bueno, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por darte a conocer, Señor. Este es tu mundo. Lo creaste según tu sabiduría y la vida en este mundo opera de acuerdo a los principios que nos has revelado. Ayúdanos, Dios, por favor, a pensar bíblicamente, a no guiarnos por sensaciones, por corazonadas, por consejos humanistas. Ayúdanos a pensar bíblicamente, a evaluar todo lo que somos, lo que tenemos, las cosas que nos pasan, el pasado, el presente, el futuro, todo, a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por este taller. Pedimos que tu Espíritu grabe a fuego en nuestros corazones aquellas cosas que van a glorificar tu nombre y bendecir nuestras vidas y también las de aquellos que podamos aconsejar. Danos luz, danos sabiduría, ayúdanos a repasar todo esto que hemos visto, conversar, pensar, orar, y haz de nosotros herramientas útiles para exaltar tu nombre y bendecir a las personas con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.